Horóscopo, leyendas urbanas, cine, series, Noti Agrupación, los 100 refranes y la mejor música. Te acompañamos hasta las 15 horas con todas las noticias de tu ciudad. Quédate ahí, ya empieza Las Voces de la Tarde. Las Voces de la Tarde. Bueno, tenemos como demasiada información en el día de hoy. Es que también hubo muchos días de muchas cosas importantes también. Sí. Y están pasando cosas importantes. Vamos a ir, a medida que vamos avanzando en el programa, vamos a ir contando algunas cosas. Vamos a hacer un breve resumen. El 23 de septiembre fue el Día Internacional de la Lengua de Señas. Tema que vamos a estar hablando. Tenemos ahí una entrevistada súper copada que nos contestó un montón de preguntas. Es un tema del cual no se habla mucho y bueno, creo que debíamos darle el espacio para que se pudiera hablar. También el Día de la Concientización Ambiental. La ley de pubertad precoz, que es súper importante, pero creo que es mucho más importante esta de pubertad precoz. Y también la ley Johanna, ¿era, no? Sí. La ley Johanna, que es la ley que otorga una asistencia a las mujeres embarazadas que pierden su bebé que no llegó a nacer o que nació y se murió. Realmente son dos leyes bastante importantes de las cuales nadie habló sobre el tema y realmente a uno le da bronca porque son muy importantes. Sí. Es una criatura que tiene, por ejemplo, 8 años, cronológica, pero en sus huesos tiene una edad de 11 años, por ejemplo. Entonces, el chico, la nena, que se da mayormente en nenas, también hay en varones, pero se da mayormente en nenas, esta nena de 8 años, por ahí tal vez se indispone, tal vez desarrolla las mamas, tal vez muestra vello en la cara, en las piernas, en los brazos. Y todas estas cosas tienen como un peso psicológico también. Porque a la chica, los otros compañeritos que no la ven de la misma manera, le hacen un bullying inocente, digámosle, porque claro. Es por la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, esta chica, aparte de todo el sufrimiento que lleva con sensaciones diferentes, que a esa edad no aparecen. Aparte, tienen la mentalidad, obviamente, de la edad que tienen que tener, 8 o 9 años, claro. Pero su cuerpo dice más, entonces eso también psicológicamente le afecta y por eso necesita ir a una psicóloga o psicólogo. Y imaginemos también que esto, primero, hay que detectarlo. Sí, lo tienen que atender varios médicos. Endocrinólogos. El endocrinólogo lo tiene que seguir un psicólogo, lo tiene que seguir un clínico. Y una vez que esto está detectado y que ya se sabe que tiene pubertad precoz, se les da unos medicamentos que tienen que tomarlos rigurosamente todos los días durante el tratamiento. Son inyecciones que por lo menos son 3 sueldos, dice la mamá. Son súper caras. En su momento, cuando hablamos en abril, ya eran súper caras. Ahora deben estar muchísimo más. Y aparte de que no podés decir, bueno, hoy no la tomo mañana, o hoy no me la aplico. No me llegó, claro, mañana. No me llegó la inyección, entonces bueno, se la aplico. No se puede porque se corta el tratamiento. Entonces, lo que están pidiendo los papás y las mamás es esto, que por favor se les haga mediante la ley la entrega de esta medicación. Sí. Y el acceso a los médicos para poder... Acceso a los médicos y que en las salas haya más endocrinólogos, médicos especiales. No hay. Mira, yo te cuento, yo tengo tiroides y acá en el partido de Cañuelas del Estado no hay endocrinólogos. No hay en ningún lado, ¿eh? Claro. En ningún lado, por lo menos acá. No sé si por ahí más para el lado de La Plata o otro lado, pero la acá ley no hay. Impulsa un poco eso y que también, aparte de ser obviamente que beneficioso para los niños, también es un beneficio para toda la sociedad, porque vos a donde vayas va a haber por ley debería haber un endocrinólogo. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con otro tema que es súper importante. Es otra ley que se legisló este año y que después de escuchar a esta señora que muy amablemente nos dio unos audios en los cuales, a ver, son temas que uno no
por los cuales no se interesa porque no tiene un familiar o una persona cercana que tiene algún problema de sordera o de audición, o que es mudo, o que por algún motivo no emite el sonido del habla y lo hace a través de esta lengua de señas. Sí. Mal dicho por mí en muchas preguntas, decía lenguaje de señas, no es un lenguaje, es la lengua de señas. Y lo que vamos a leer ahora de introducción es la ley. Sí. La Ley Federal de Lengua de Señas. Dice, el reconocimiento de la lengua de señas. La ley reconoce a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que forma parte de la identidad lingüística y cultural de las personas sordas en Argentina, garantizando su participación e inclusión plena. La lengua de señas argentina se define como una lengua que se transmite en la modalidad visoespacial, con una estructura gramatical completa y diferente al castellano. Es accesible para las personas sordas y para aquellos que elijan comunicarse con esta lengua. La promoción de esta ley dice que facilita al Poder Ejecutivo Nacional a promover y formar el acceso y el uso de la lengua de señas argentinas en diferentes ámbitos con el objeto de lograr accesibilidad efectiva, eliminar barreras comunicacionales, promover la independencia y asegurar la accesibilidad comunicacional en políticas públicas. Esta ley fue promulgada el 13 de abril del 2023 y está registrada bajo el número 27.710. Sí. Esta ley busca garantizar los derechos y la inclusión de las personas sordas y de aquellos que elijan utilizar la lengua de señas argentina como medio de comunicación acá en la Argentina, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Laura Carricaburo, soy profesora especializada en personas con discapacidad en la audición, la voz y el lenguaje. Trabajo en la escuela 502 de Máximo Paz desde hace más de 10 años. Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Qué es lo que te impulsó a aprender y luego a enseñar lenguaje de señas? Lo que me impulsó a realizar este tipo de trabajo es la importancia que tiene la lengua de señas, que es una lengua, no un lenguaje, es una lengua que tiene una estructura específica, tiene componentes de cualquier lengua y, como decía anteriormente, lo que me impulsó a esto es brindarle a las personas la posibilidad de comunicarse y de poder expresar sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades. Para mí es fundamental la expresión de las personas y la comunicación, sobre todo, poder comunicarme con el otro. ¿Cómo se estructuran las clases de lenguaje de señas? Las clases que se dictan, si es una clase de lengua de señas pura, y es una clase, depende de si es una clase inicial, una clase, un grupo más avanzado, se trabaja desde la expresión corporal, desde las configuraciones manuales y las expresiones de la cara. Por ahí hay una misma seña que, de acuerdo a la estructura de la oración y la ubicación de esta seña, significa algo determinado. Estas clases se preparan anteriormente de acuerdo al tema que en este caso los alumnos estén viendo en la escuela de base, la escuela primaria o secundaria a la cual concurran, o el jardín, y generalmente está relacionada con este vocabulario que ellos necesitan para poder comprender los textos con los que trabajan. Y al dictar clases, ¿con qué te encontraste? Lo que me encontré al comenzar con estas clases o con la carrera que elegí es que las personas tienen mucha intencionalidad comunicativa. La intencionalidad comunicativa es el deseo de las personas de poder expresarse y enfrentarse a personas que por ahí no saben lengua de señas, pero poder resolverlo de una manera de que ellas puedan entender al otro igual y que el otro los pueda entender.
y la verdad es que me encontré con todo un mundo donde circulan muchas lenguas, no solamente la lengua de señas, porque una persona que se comunica con otra que sabe o habla español, en realidad está hablando dos lenguas, está hablando la lengua de señas y la lengua española, porque hace esto, se llama cambio de código, poder entender una lengua y contestarla en otra, o recibir la información a través de un texto por medio de la lengua española y poder interpretarlo en lengua de señas. ¿De qué manera alguien autodidacta puede ir aprendiendo lenguaje de señas? ¿Nos recomendás algún método? Para aprender lengua de señas se puede concurrir a cualquier institución donde enseñan la lengua, y después también lo puedes adquirir teniendo algún amigo que sea sordo, que te pueda enseñar. Siempre es importantísimo aprenderlo con un sordo adulto o con un sordo hablante, que es el que te va a ir modernizando, digamos, las señas que van cambiando, porque como cualquier lengua no es estable, sino que es dinámica, y que depende de la comunidad hablante, si son jóvenes o adultos, va a haber señas que son propias, como existe también en la lengua española o en cualquier lengua. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las personas sordas en la sociedad y en lo cotidiano? Los desafíos con los cuales se enfrentan las personas sordas en la sociedad es que se encuentran viviendo en una sociedad que habla otra lengua. Entonces, muchas veces hay personas que no se interesan, personas que se creen que con hacer un gesto van a poder decir todo lo que quieren decir en una frase. Gentes que, por ejemplo, hablan de por ejemplo, preguntan, ¿cómo está tu bebé? Y la nena tiene 4 años, entonces no es un bebé, es una nena de 4 años. Entonces, por ahí eso es lo que más dificulta, digamos, o los retos a los cuales se enfrentan. Pero por otro lado, las personas sordas, o por lo menos con las cuales yo trabajo, tienen mucha habilidad para poder darse a entender y para poder comprender lo que el otro le está diciendo. Porque si lo que hacen es, por ejemplo, realizar lectura labial, tienen que, en el movimiento de los labios, tratar de comprender lo que la persona le quiere decir. ¿Las instituciones educativas están aptas para recibir a una persona sordomuda? Las instituciones educativas están adaptadas, me preguntan, para personas sordomudas. La primera aclaración es que la persona sorda no es muda. Generalmente las personas sordas no hablan o no utilizan el lenguaje oral español, porque lo tienen que aprender como una segunda lengua. Es lo mismo que si nos preguntaran a nosotros si las personas oyentes hablan todas inglés. No todas hablan inglés, pues lo tienen que adquirir como otra lengua. Entonces el español se adquiere como una lengua aparte, como una lengua segunda, no porque nazcan en un país que sea España o Italia o Argentina o Francia o Portugal o no sé, Brasil. Ellos adquieren esa lengua. La primera lengua que adquieren es la lengua de señas, que es la lengua madre, y después se adquiere como segunda lengua la lengua que se utiliza en el país donde ellos residen. Generalmente en las instituciones en Argentina no hay intérpretes de lengua de señas, ni hay hablantes de lengua de señas. Puede haber alguno que tenga algún conocimiento, y a partir de ahora de la ley donde se establece la lengua de señas como lengua nativa de las personas sordas, y se le da una importancia como lengua, por eso no es lenguaje sino lengua. A partir de ahí se comienza a incorporar más la figura del intérprete dentro del aula en este último tiempo, y se empieza a considerar que eso todavía está, digamos, como por verse, la enseñanza de la lengua de señas argentina, en nuestro caso, en las instituciones como una segunda lengua, así como se enseña el inglés. Pero bueno, para eso todavía hay un camino largo por recorrer. ¿Qué debemos de tener en cuenta al comunicarnos con personas sordas o con discapacidad auditiva?
Cuando hablo con una persona sorda, lo importante es que le hable de frente, pausado y sin gritarle. Porque si yo les grito, la modulación va a ser más exagerada, porque estoy gritando, no estoy hablando. Entonces, eso va a interferir en la lectura labial. Y por otro lado, si es una persona hipocúsica o que tiene una disminución auditiva un poco más severa, pero escucha algo, el hecho de gritarles va a hacer que esto por ahí los ensordezca más de que lo que vayan a escucharlo. Cuando me quiero dirigir a una persona sorda y esta persona está hablando o con alguien o está del otro lado, lo que puedo hacer es llamarla, tocarle el hombro y llamarla o convocarla para que me mire, porque le voy a hablar, ¿sí? Si, por ejemplo, en la escuela, algo que yo le pido siempre a los profes es que cuando hablan no se den vuelta y escriban en el pizarrón, que es una práctica habitual de cualquier docente, pero el hecho de darse vuelta y escribir en el pizarrón hace que pierdan esa lectura labial que hacen si el profesor está de frente. Entonces por ahí los profesores están de frente, no caminan y dictan o hablan, porque eso también hace que el movimiento de la boca más el movimiento del cuerpo también interfiere. No colocarse papeles o la mano o lo que sea sobre la cara, porque también dificulta a la lectura, no solamente la lectura labial, sino la lectura de las expresiones, porque la lengua de señas está totalmente ligada a la expresión corporal y la expresión, la configuración de la cara, de la forma, de las cejas, de todo. El lenguaje corporal es muy importante. Y por último, ¿cuál es tu experiencia más gratificante al enseñar lenguaje de señas? Y en cuanto a mi experiencia más significativa, en realidad, para mí es sumamente importante que las personas hablantes de la lengua de señas tengan la posibilidad de que su familia adquiera la lengua, que su familia comprenda que es una lengua y no es solamente muevan las manos y hacen gestos, y que sus hijos puedan hablar la lengua para poder comprender a ese papá o esa mamá cuando ellos son adultos y les toca a ellos ser padres. Entonces la enseñanza a un niño que permite la comunicación con el padre sordo para mí es sumamente fundamental. La verdad que experiencias tengo muchísimas, he pasado por muchas etapas muy muy bellas, otras no tanto, donde hemos tenido que plantarnos de una manera no muy grata ante las personas que no comprenden la importancia de la lengua de señas, y lo importante es poder acompañarlas en todo sentido. Nosotros no solamente hacemos con mi compañera Marina, no solamente hacemos un trabajo institucional en la escuela, sino que también es un trabajo social, donde muchas veces las hemos tenido que acompañar al médico, hemos tenido que hablar con profesionales en cuanto, no sé, un embarazo, en cuanto a los cuidados del cuerpo, la vacunación, un montón de cosas que hemos podido hacer desde la parte social también. La verdad es que les agradezco mucho esta posibilidad de difusión de lo que es la lengua de señas, de lo importante que es, y los invito a que se interioricen, que se capaciten, está muy bueno. Hay muy poca gente que acá en Máximo Paz y en la zona es hablante de la lengua, pero la verdad que poder entenderle al otro cuando te quiere decir algo en esa lengua es sumamente importante. Y no solamente se utiliza con personas sordas, también se utiliza con personas que tienen trastornos en el habla o que tienen dificultades en la pronunciación, y que por ahí su tono de voz o cómo ellos escuchan les da vergüenza, y a partir de la lengua de señas hacen un cambio rotundo, porque al poder expresarse sin que nadie lo vea o lo escuche, o él mismo se escuche de una manera que no escucha a los demás y que ni él se entiende lo que quiere decir, hace que esto sea una base fundamental para el desarrollo de la lengua española, en nuestro caso, o sea, la lengua segunda. Hemos visto logros
súper importantes en niños que apenas decían algunas palabras, y a partir de la lengua de señas, como teniendo esta base de lengua de señas y todo este conocimiento que tiene que ver con el significante del significado, que esto que estoy diciendo significa tal cosa. Entonces yo digo, no sé, manzana, tengo una representación mental de lo que es una manzana. Si lo digo en lengua de señas, también voy a tener esa representación mental, y después voy a poder adquirir la lengua española como una segunda lengua que acompaña a esta. Entonces vamos a trabajar la palabra con la imagen y la seña en forma conjunta. Eso es lo que hacemos para que estos niños adultos puedan comunicarse. Les mando un cariño grande y bueno, como siempre, a disposición para lo que necesiten y para informarlos sobre este trabajo tan lindo que realizamos con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, qué importante, ¿no? A veces escuchar de estos temas que hasta incluso para mí ha sido medio difícil porque, como habrán visto en la entrevista, yo muchas veces dije lenguaje, y no es un lenguaje de señas, es una lengua, es como el español, es como el castellano, es como el francés, o sea, es una lengua. Sí. Es más, ella me dijo, no sé si lo dijo ahí, no lo escuché, pero como que la lengua de señas es nuestra primera lengua. Lo que pasa es que después nosotros no la desarrollamos, pero es nuestra primera lengua. Claro, porque al no hablar nos comunicamos a través de los gestos. Por señas. Por señas, entonces, claro. Y lo que por tiene... eso es muy importante lo gestual, que ella fue lo que también destacó mucho. Claro, y lo que tiene también de importante es eso que decís vos precisamente, en la diferencia en cuando hablas. No es que es un gesto, es un movimiento de la mano y eso es en general. Tiene que estar acompañado de lo gestual. Sí. Porque, como ella explicaba, por ejemplo, un bebé o una nena, la diferencia que hay en las edades, que no es lo mismo, Sí. decir un bebé que una nena, también la oportunidad que les da esto de, por otro problema que no sea ser sordo o ser mudo, puedas utilizar el lenguaje de señas para comunicarte, porque tal vez no sos mudo, como dijo recién, pero tenés un problema en el habla, entonces uno mismo se inhibe, porque al no escucharse igual que el otro, lo reprime eso. Entonces, ¿cómo haces para comunicarte? Claro. Entonces, el lenguaje de señas le abre la puerta a estas personas para poder comunicarse con otras. Yo creería que hoy, a esta altura, tendría que estar impuesto en todos lados. O sea, todos deberíamos de saber por lo menos algo que tenga que ver con la lengua de señas para poder comunicarnos con el otro y para poder, en un caso de urgencia o de emergencia, entender, comprender lo que le está pasando a la otra persona. Porque también es como... Es una forma de incluir también, ¿no? El por ahí saber cuándo es una emergencia, cuándo... No sé, tratar de interpretar igual eso. Como dice ella, acá quizás no se ve mucho, pero es sumamente importante. Sí, creo que sí. Poder aprender lo base, ¿no? Algo básico. Y como dijo, que no se puede aprender solo. No podés ser autodidacta. O sea, no podés ver un video y aprender ahí. No, tenés que tener alguien o ir a algunos lugares donde enseñan, que hay. Acá creo que antes de llegar a Ezeiza hay un lugar que te enseña. Mirá. O algún amigo sordo, y que sea adulto, dijo. Un amigo sordo, hablante, que sea adulto y que pueda explicar, o sea, contarte las señas y cómo es. Porque creo que tienen que ver, es como un conjunto todo. Así que es sumamente útil y creo que debería de haber como un poco más de difusión con respecto a esto, porque como me pasó a mí, por ejemplo, esto de creer que las personas son sordas mudas, que no puede ser sorda o muda. Claro. También habla de creo que no igual saber. Estábamos como mal informados porque toda la vida nos han dicho sordo-muda. Sordo-muda. Sí. Inclusive Shakira me mintió en la canción. No, mentira, chiste. Pero bueno, sí, yo de la escuela primaria hice un chico sordomudo, ¿no? Decían, ¿entendés? Bueno, por eso te digo que debería de haber de alguna forma
un poco más de, no sé si concientización, pero más información, Claro. para que la gente sepa Hay también. muchas cosas que estamos muy desinformados y Claro, bueno, lo que deberían, yo creo que es de inculcarlo desde la escuela, desde Sí. chiquititos ya. No sé si enseñar, o bueno, estaría bueno que les enseñen directamente la lengua de señas como una materia más para que estaría aprendan. bueno, sí. Sobre lo que es lengua de señas, hay muchos idiomas, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero diferentes formas de comunicarse. Claro. A través del gesto lenguaje. corporal y Claro, porque por eso te digo, tienen que ver con y lo también por los corporal países, también. porque nosotros hablamos acá, el que se habla con esas señas y es el lenguaje, no es lo mismo, por ejemplo, en México. Bueno, eso no lo sabía yo. Para mí Sí. el lenguaje, la lengua de señas Era era acá universal. y en todos No. lados, claro. No, o sea, cambian. Ah, mira. No te muevas de FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. El Día de la Conciencia Ambiental. Bueno, el lema es sin contaminación por plásticos, en apoyo a la prohibición global del plástico de un solo uso. Argentina enfrenta desafíos ambientales como la deforestación, la transformación de ambientes naturales, la sobrepesca, la pesca no regulada, las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de agroquímicos. Además, las poblaciones de diversas especies han disminuido debido a la degradación ambiental y América Latina experimenta el mayor declive regional. El Chaco enfrenta amenazas por la deforestación. La explotación de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático, mientras que la basura plástica afecta al mar y sus especies marinas. Bueno, y estuvimos hablando con nuestro profe, Esteban. Nunca le digo bien el apellido, ¿cómo es? Vigiotti. Bioshi, le iba a decir Vigiotti. yo. Vigiotti. Bueno, y nos dio algunos tips que podemos hacer para colaborar, ¿no? Con el medio Con ambiente. el medio ambiente. Yo colaboro, creo que al 100%. Ahora después de escucharlo vamos a ver Vamos si a ver hacemos qué bien las hacemos. cosas. Bueno, si tuviera que decir cuáles son algunas de las principales amenazas ambientales que enfrenta nuestro planeta, diría que somos nosotros, los seres humanos, que con nuestra forma de producir tanto alimentos como bienes y la forma de extraer recursos naturales del planeta, sumado a los altos niveles de consumo que se maneja en la sociedad global y a su vez con la forma de descartar nuestros residuos y nuestro descarte, digamos, de esa producción, digamos que es esa forma de vida moderna dentro del sistema capitalista el que pone en riesgo y amenaza sobre todo nuestra existencia en este planeta, nuestra supervivencia, porque bueno, muchas de esas acciones están generando cambios en el ambiente y generando un peligro para nuestra propia supervivencia. La importancia de reducir el consumo de plástico tiene que ver con la posibilidad de reducir también el residuo. Muchos de esos plásticos son de un solo uso, es decir, que están pensados para un envoltorio, por ejemplo, y una vez que se consume ese bien, se descarta ese plástico y muchas veces ese plástico, esas cantidades y cantidades, toneladas de plástico, terminan en entierros, generando un foco de contaminación y un problema para el futuro, porque esos plásticos duran muchísimos años en descomponerse si es que algún día se descomponen. Entonces, la reducción de los plásticos tiene que ver con la posibilidad de reducir ese descarte y hay que pensarlo desde el inicio, digamos, desde la producción, desde las formas de producir bienes que tenemos en la actualidad. Para reducir la huella de carbono en la cotidianidad de una persona, lo principal es tratar de reducir el consumo de energía, es decir, tanto de la luz eléctrica como del gas, como de los combustibles que sirven para el transporte,
tratar de que sea lo menor posible dentro de las necesidades que necesitamos satisfacer. Entonces, por ahí acordarse de apagar las luces, acordarse de cerrar la canilla y que no quede corriendo, quizás de desenchufar aparatos electrónicos que no utilicemos, si nos transportarnos en bicicleta o compartiendo vehículo o en transporte público en vez de en un auto particular y que cada uno ande en su coche, que genera un mayor consumo. Bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar para eso, para reducir sobre todo el consumo de energía y la necesidad de volver a generarla, que muchas veces implica seguir extrayendo recursos naturales. Bueno, la relación entre la deforestación y la biodiversidad, justamente que son dos cosas contradictorias, digamos. La deforestación es la que elimina y destruye la biodiversidad con el fin muchas veces de plantar un tipo de planta, un monocultivo, como puede ser la soja o cualquier otro, en donde había un espacio con distintas plantas, árboles y un ecosistema que incluye animales, insectos y demás. Se suele arrasar con toda esa biodiversidad para que la tierra se vuelva productiva en pos de producir alimentos, y bueno, eso tiene una consecuencia para el medio ambiente muy importante y muy tremenda, ¿no? Bueno, las ventajas de utilizar energías renovables en lugar de combustibles fósiles, justamente es que las energías renovables son renovables, es decir, se pueden volver a generar y a producir. La energía eólica se produce con el viento y siempre que haya viento se puede seguir produciendo esa energía, lo mismo que la energía solar. En el caso de los combustibles fósiles son bienes no renovables, entonces una vez que se agoten no va a haber más, y eso, además de que ese tipo de combustibles suele generar contaminación por la combustión, al ser no renovables es un bien escaso y se puede agotar. Bueno, es súper importante, creo que nosotros lo marcamos varias veces, el tema de que primero, los combustibles fósiles no son renovables. Una vez que se acaben, se acaban. Sí. No hay más. Esos serían, por ejemplo, el petróleo, creo que el petróleo básicamente sí. es el que más, y el gas, ¿no? Así que eso debemos de cuidarlo. Por una parte, ¿no? Que fue lo último de lo que estaba hablando. Otra de las cosas es que son súper contaminantes. Sí. O sea, usémoslo para lo que es pura y exclusivamente lo necesitemos. Por eso tratemos de evitar utilizar los vehículos, como dice él, la huella de carbono. De no dejar... la huella de carbono es el carbono que dejamos nosotros en el ambiente. Nosotras con Marina nos manejamos en bicicletas. ¿Cómo lo podemos evitar? Es eso. Una de las formas es... Acá tenemos una que va en auto, pero bueno. Tendríamos que hacerle, tendríamos que buscar... Tendríamos que pedirle al profesor que nos dé la lista para ver la huella de carbono que deja cada uno en la radio. Sí, estaría bueno hacerlo. Ahora yo estoy caminando. ¿Estás muy caminando? bien. Muy porque bien. se me rompió el auto. Pero bueno, no hay más que por bien no venga. ¿No? Eso es súper interesante, es súper importante, digo. Y otra de las cosas que creo que hay gente que no tiene la más mínima idea, que los aviones son los que más contaminan. Es lo peor que hay en contaminación ambiental. El avión consume un montón de dispara un montón de dióxido de carbono y contamina un montón el ambiente. Entonces, a ver, tendríamos que hacerle mi hijo diría un toque en la cabeza a los políticos, y en cambio de andar manejándose 80 aviones para mover a 10 personas, metan todas las personas en un avión y llévenlo en un avión solo y después que se manejen en auto, qué sé yo, en ómnibus, en
en lo que sea, que va a consumir mucho menos que en un avión. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros desde nuestra casa es esto de la separación de residuos. Reducir los residuos a lo mínimo. Usemos las cáscaras de huevo para la tierra, hagamos la composta, separemos. La yerba, Por dejarla en un... tener un recipiente para tirar la yerba que consumimos del mate o... Claro, no tirarla a la basura. Claro, no tirarla Esa, a la basura. porque eso sirve de abono también. Claro. Si vos dejás que se Las seque, hojas, no puede ir en la secar... Claro. Bueno, ahora ya no hay, pero las hojas en el otoño sirven también para... no quemarlas, porque No también sí. contamina eso. Obviamente. Después, por ejemplo, el hecho de la separación de plástico, vidrio y cartón. De última, si no querés tomarte el trabajo de separar todo, podés poner reciclables y meter todo adentro de un lugar. Y bueno, ya queda la botella, el plástico, el cartón, todo en un lugar. Y tratar de que eso no se moje. Claro. Dentro de lo posible, ¿no? Igual entendamos... porque nuestro cuestionamiento al profesor cuando hacíamos era, pero nosotros hacemos eso y después va a parar todo al mismo lado. Claro. Porque es lo primero que decís. Entonces, bueno, parece que no sé, que nos hubiesen escuchado, porque mientras estábamos en el curso, de sorpresa apareció el coso reciclador ese que está ahí en la ruta vieja, o donde está la cancha Messi, que muchos Igual van a hay que consultar por ahí. decir una cosa, los cartones que ya están manchados con Grasa. sucios, con grasa, con aceite, sirven. ya no sirven. No sirven porque eso hace que en el lugar donde quedan depositados para el reciclado traigan Los animales. roedores. Claro, las ratitas andan por ahí, las cucarachitas, entonces Claro. tratar de que no. Ellos también te piden que enjuagues las botellas, pero a ver, si por lo menos podemos lograr sacar la bolsa de forma separada, ya Sí. es un logro gigantesco. Si podemos llevar esas botellas con esos cartones al lugar donde está el coso de reciclado, Sí. sería otro logro más. Y si podemos armar una composta, sería otro logro. O sea que, imagínense ustedes, piensen 2 minutos Es un- la cantidad de basura que haces por día. Si vos la desglosás en eso, ¿tirás cuánto así de basura? Hasta aquí hicimos Las Voces de la Tarde. Nos volvemos a encontrar los martes y jueves de 13 a 15 horas. No te muevas de FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.